Estimados hermanos, esta semana nuestro párroco, Padre Ramiro González, nos guía en la reflexión de los numerales 301, 302 y 303 de la exhortación La alegría del amor. Estimados hermanos, seguimos con nuestra reflexión de este hermoso documento Amoris Laetitia, la alegría del amor del Papa Francisco en este año, que él ha querido que toda la Iglesia reflexione en torno a este documento. Hace 5 años que publicó la exhortación y ahora la Iglesia está en una continua revisión y una continua reflexión para sacar los mejores frutos de este documento. Me corresponde ahora hablar de este tema. Ha sido un capítulo un tanto complejo, pero no por eso. Importante conocer, importante saber que dentro de las familias estamos llamados, estamos invitados a conocer de esta situación, porque puede suceder a veces cerca de nosotros o puede suceder con algunos amigos, algunos familiares que tengamos que enfrentarnos a veces a situaciones que ameritan que nosotros tengamos un poco de conocimiento acerca de esta situación. Hoy vamos a hablar acerca del discernimiento pastoral, los numerales 301, 302 y 303. La palabra discernimiento quiere decir separar, saber separar. En principio separamos lo bueno de lo malo, pero ante todo el discernimiento, como vamos a hablar del discernimiento pastoral, se refiere ante todo a que hay que tener la capacidad de pensar, de no solamente irnos por la normativa, y en este caso, pues obviamente ante las situaciones de matrimonios irregulares, eso siempre lo pone la exhortación entre comillas, precisamente porque lo que quiere mencionar, porque es un término canónico en los casos irregulares o las situaciones irregulares, no tanto para decir que no son parte de no son miembros de la Iglesia, al contrario, la Iglesia quiere abrir y quiere invitar a los pastores para que hagan un discernimiento junto con las personas. A lo largo de la experiencia de la vida sacerdotal me ha tocado que acompañar varias situaciones de esa naturaleza. Algunos que podríamos decir así, no funcionó su matrimonio, tuvieron que optar por otro estilo de vida, con otra persona, tuvieron que optar por rehacer su vida por otro matrimonio. Y estas situaciones son las que muchas veces dan de qué hablar, porque si nosotros nos vamos solamente por la normativa, los catalogamos nada más como aquellos que viven el sacramento y aquellos que están fuera del sacramento, pero no. La Iglesia nos invita a discernir, por eso habla del discernimiento pastoral. En un primer momento nos habla, ¿verdad?, el numeral 301, que no es que la Iglesia o que los pastores pretendan disminuir las exigencias del Evangelio, sino que la Iglesia posee una sólida reflexión acerca de los condicionamientos y circunstancias atenuantes. Esto pues se refiere a que el Evangelio es muy claro, es muy explícito en llamar a la unidad familiar, es muy explícito a llamar al matrimonio entre el hombre y la mujer, nos llama a que se conserve, ¿verdad? Y que haya respeto, que esa realidad del matrimonio sea como Dios la quiere, que sea para siempre, que sea en fidelidad, que sea en armonía y que se lleve hasta el final. Pero a veces hay circunstancias, a veces hay situaciones, dice, o condicionamientos atenuantes, es decir, que las personas con la responsabilidad que tienen acerca de llevar adelante su vocación, hay atenuantes cuando hay un problema. Es decir, a veces hay circunstancias que son externas o que son internas y que muchas veces eso lleva a un cierto rompimiento en la relación matrimonial. Y de esto tenemos que acercarnos nosotros con ojos de misericordia, con corazón de pastor, como hemos escuchado el Evangelio del domingo, cuando Jesús vio a la multitud y dice, sintió compasión por ellas. No tenemos que acercarnos nosotros solamente como crítica
o como un juicio acerca de estas personas, sino ante todo con ojos de misericordia. Por eso, ¿por qué? Porque hay condicionamientos atenuantes, es decir, hay situaciones que no corresponden absolutamente a la responsabilidad de la gente. Es decir, hay responsabilidad, pero a veces hay circunstancias que nos llevan a veces a cometer ciertas dificultades. En el 302 es muy claro el catecismo de la Iglesia Católica, de hecho lo remite a ciertos numerales. Entonces dice, especialmente habla del 343, con respecto a estos condicionamientos, el catecismo se expresa de manera contundente, ¿verdad? Y dice, la imputabilidad y la responsabilidad de una acción pueden quedar disminuidas e incluso suprimidas. ¿Por qué? ¿Por qué situaciones? ¿Verdad? A alguien no se le puede que se le asigne la responsabilidad de un acto. Puede quedar disminuida porque por la ignorancia, la inadvertencia, la violencia, el temor, los hábitos, los afectos desordenados y otros factores psíquicos o sociales que pueden darse ante las personas. Bien, queridos hermanos, pues estos primeros dos numerales, ¿verdad? Tanto el 301 como el 302, que habla de estos condicionamientos atenuantes, nos hablan y nos llevan a pensar en un cierto discernimiento pastoral. Hay que discernir, hay que sentarse, hay que escuchar, hay que orar por estos hermanos. No están fuera de la iglesia como lo hemos escuchado, no están excomulgados como algunos piensan, y tampoco hay que autoexcomulgarse. Yo recuerdo de una persona, ¿verdad?, que decía, por ejemplo, que hubo un divorcio y en el divorcio, ella sin asumir, ¿verdad?, una nueva relación, pensaba que ya estaba fuera de la comunión, que ya estaba fuera de la iglesia. Y no es así. La iglesia tiene que tener una gran apertura para poder escuchar y acompañar estas situaciones, sin disminuir, como dice aquí, las exigencias del Evangelio, sin dejar, digamos, ser muy laxos, es decir, muy permisivos en las cosas, ¿verdad? Porque el matrimonio tiene un valor muy grande y tampoco se trata de que se favorezca a las personas que andan de un lugar a otro, de relación en relación, haciendo daño, dejando hijos, porque eso disminuye verdaderamente el sentido original del matrimonio. Sino se trata de acompañar aquellas situaciones y aquella realidad de las personas que realmente han sido afectadas por estas situaciones, por estos condicionamientos, como nos dice, ¿verdad?, la Iglesia Católica. La ignorancia, cuántas cosas se dan por ignorancia. Las personas muchas veces pueden saber las normas, pueden saber que la iglesia sabe que el matrimonio es un sacramento y que hay que vivirlo, pero hay tanta ignorancia a nivel religioso. Hay mucha ignorancia y se conoce a veces la norma, pero no se conocen los valores más profundos que implica realmente la norma que se está cumpliendo. La ignorancia, a veces se ignoran ciertas cosas. La inadvertencia, ¿verdad? Cuánta falta de formación a matrimonios, no se les ha advertido, no se les ha ayudado para que puedan llegar a realizar un verdadero matrimonio. La violencia, ¿verdad?, como otro factor que incluso puede ser en nuestros ámbitos, en nuestros ambientes, puede darse bastante eso, y hay relaciones que se van rompiendo. Hay un error también muchas veces en el pensamiento, y es que a veces hacemos que una mujer o que un hombre tengan que soportar situaciones inhumanas con tal de conservar el matrimonio. Y ahí hay también situaciones que hay que saber discernir, y la gente que muchas veces queda fuera de una relación matrimonial, hay que saber comprender qué hay de fondo, qué responsabilidad tiene, pero sobre todo cómo se le puede ayudar, cómo se le puede guiar. Hábitos, afectos desordenados, situaciones psíquicas, psicológicas que han llevado al rompimiento de una relación. Acerquémonos siempre con amor, acerquémonos siempre con criterio, ¿verdad?, ante estas situaciones. La mejor manera es formarnos, es poder tener una palabra ante estas situaciones y poder remitirlos, ¿verdad?, a los pastores, que estamos ante todo obligados para acompañar estas distintas realidades. Cuando muchas personas se acercan
a la iglesia y encuentran un camino, encuentran una luz, saben que su vida se ilumina, su vida cambia, ¿verdad? Su rostro se ve más luminoso al saber de que hay salida para poder acompañarles en el camino de la fe y en el camino de la vida cristiana. Vamos a continuar en un segundo momento para explicar el último numeral, para que hagamos una síntesis de esta catequesis que hemos realizado en este día. Lo que nos toca comprender, consolar, incluir, abrazar, esta es casa de puertas abiertas, la familia y el hogar, ayudar sin juzgar, perdonar, siempre amar. El numeral 303 nos habla acerca de la conciencia, incorporar la conciencia de las personas que están en estas situaciones, es decir, aquellos que se han divorciado, se han vuelto a casar, las personas que viven en este tipo de uniones, pues hay que incorporar también la conciencia de ellos. Por eso dice esta parte del numeral, partiendo del reconocimiento del peso que tienen los condicionamientos concretos, podemos agregar que también debe incorporarse mejor en la práctica de la Iglesia la conciencia de las personas que se encuentran en algunas situaciones que no abarcan objetivamente nuestra concepción del matrimonio. Es decir, siempre tenemos que llegar a pensar en la conciencia de las personas. Es un don de Dios, es un tesoro que hay en el corazón, es la voz de Dios en el interior que no podemos violentar. Muchas personas han sido formadas en una familia, en un ambiente de valores, en un ambiente de una buena educación, de formación. Han sido educados en un ambiente familiar bastante sano, sobre todo en tiempos anteriores, ¿verdad? No como en los tiempos actuales, que es un poco más difícil. Entonces, a veces tienen mejores condiciones, pero hay gente que ha sido educada en ambientes más complejos. Han visto ejemplos de su familia en situaciones irregulares, han visto ejemplos de su familia en situaciones de violencia, en situaciones de grandes problemas, en situaciones de dificultades que hay en la vida familiar. Por ejemplo, había una muchacha, ¿verdad?, que ella pensaba y ella decía que nunca se iba a casar. Y entonces cuando se le preguntaba por qué, porque decía, yo no quiero llevar la vida que está llevando mi mamá con mi papá. Entonces entran esta serie de situaciones, ¿verdad?, que a veces atenúan la responsabilidad y que hay que formar. Por eso hay que integrar la conciencia, que es algo muy secreto y algo inviolable también en la vida de las personas. Dice naturalmente que hay que estimular la maduración de una conciencia iluminada. Qué importante es formar, qué importante es educar, qué importante es formar a las personas y formar la conciencia. Y dice, y acompañada por el discernimiento responsable y serio del pastor, y proponer una confianza cada vez mayor en la gracia, ¿verdad? Porque bien sabemos que en la vida matrimonial, pues definitivamente va a depender de esos valores, va a depender de la conciencia que se forma. Cuando decimos formar la conciencia, quiere decir conocer cuál es la responsabilidad, es conocer el valor que tiene el matrimonio, el valor que tiene la vida. Se trata de conocer el origen de todas estas cosas que hemos estudiado y que van formando, que van ayudando a la vida del pastor. Pero hay algo muy importante, dice, que es la confianza también en la gracia. Cuando a veces hay alguna dificultad en el matrimonio, ¿será que no hace falta una mayor apertura a Dios? Cuando hay alguna situación también ya de un matrimonio que se ha tenido que volver a realizar, cuando se está en ese proceso a veces de la nulidad matrimonial que hemos hablado, cuando se está en ese camino, hay que tener la capacidad de discernir y de saber también abrir el corazón a Dios. Porque muchas veces hay ciertos fracasos, es precisamente por la falta de apertura a la gracia de Dios. Dios es capaz de
transformar el corazón, y cuando uno abre el corazón a Dios lo puede llevar por el buen camino. ¿Cuánto podríamos evitar de situaciones dolorosas en las familias si todos pudiéramos abrir nuestro corazón a la gracia y a la fuerza que viene de Dios? A la gracia y fuerza de Dios, que de Él procede la humildad, de Él procede la tolerancia, la paciencia, la responsabilidad, la capacidad de dialogar. Procede de Él, de la gracia. Por eso dice, hay que apelar también a la gracia del Señor. Bien, queridos hermanos, hago una pequeña síntesis ahora en torno a estos 3 numerales, con el deseo realmente de que podamos profundizar en este documento y que conozcamos estas cosas, que nos podamos formar y que podamos hacer verdaderamente un discernimiento pastoral, que significa acompañar, discernir, pensar, ayudar a nuestros hermanos. La palabra clave entonces es el ideal, las circunstancias atenuantes, ¿verdad? El discernimiento. Estamos llamados a tener en cuenta estos 3 elementos. El ideal del matrimonio es un punto de llegada recorriendo un camino. Es un ideal que verdaderamente atrae a los esposos cristianos, es decir, realmente el matrimonio vivido en su plenitud, con la gracia y la ayuda del Señor. ¿Realmente está eso presente en la vida de los esposos? ¿En la vida de aquellos que han optado por un estilo de vida? ¿O será que en algún momento se les ha olvidado su entrega? ¿Se les ha olvidado también el inmenso valor que tiene el ideal del matrimonio? ¿Qué fallos más frecuentes se dan en los matrimonios regulares respecto a este ideal? Es decir, en muchas ocasiones he pensado que hay hermanos nuestros que anhelan, cuando viven una situación irregular, es decir, divorciados vueltos a casar, que anhelan recibir la Eucaristía, acercarse a la comunión. Y muchas veces me pongo a pensar que hay matrimonios que han recibido el sacramento, que tienen sus hijos, pero que no viven el sacramento y no viven la Eucaristía. ¿Cuántos matrimonios alejados? Quizás se casaron por obligación, quizás se casaron por requisito, por presentarse socialmente a los demás, por complacer a sus padres, nada más, pero que no viven el ideal del matrimonio, teniendo las posibilidades. Y hay otros matrimonios que sufren porque no pueden acercarse. Sin embargo, viven un testimonio muy bonito de amor, de entrega, de sacrificio. Y creo que Dios ve el corazón y Dios ve lo que ellos están viviendo. Y que muchas veces eso puede ser también el camino de su salvación. Atendiendo a esas circunstancias atenuantes que hablábamos del catecismo, que dijimos la ignorancia, la inadvertencia, los hábitos desordenados, los afectos desordenados, ¿cómo podríamos llegar a prevenirlos desde una buena pastoral familiar? De eso se trata, de que pensemos realmente que la pastoral de la Iglesia tiene que llegar realmente a educar bastante los matrimonios, los jóvenes, para que puedan vivir el ideal del matrimonio. ¿Qué significará incorporar mejor la conciencia de las personas que están en situaciones irregulares en el discernimiento? La ayuda a esta categoría de discernimiento la podemos realizar con los recursos personales que contamos en nuestras parroquias. Entonces, hermanos, se trata de que aprovechemos los medios necesarios que tenemos a nuestra mano para poder orientar, ayudar y guiar. Cuando nos encontremos en un caso de esta naturaleza, de hermanos divorciados vueltos a casar, nunca los creamos fuera de la iglesia, y siempre remitámoslo a los pastores o a la comunidad, para que puedan descubrir realmente que están acompañados y que pueden hacer un discernimiento. A veces hay personas que pueden resolver su situación. A veces hay personas que hace falta nada más un poco de orientación para que puedan vivir, incluso en medio de su situación, pues una buena relación con Dios, como lo hemos constatado en la vida de muchos hermanos. El Señor nos guíe y guíe a las familias y nos haga cada día más hermanos
y que los matrimonios puedan vivir el ideal del Evangelio de Jesús y que todos nos podamos involucrar en el acompañamiento, en la comprensión y en el seguimiento de nuestros hermanos que viven estas realidades, amándolos, respetándolos y pudiéndolos integrar a nuestra comunidad. Que el Señor los bendiga a todos. Jesús, María y José. En ustedes contemplamos el esplendor del verdadero amor. A ustedes, confiados, nos dirigimos. Santa Familia de Nazaret, haz también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de cerrazón y división, que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado. Santa Familia de Nazaret, haz tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José, escuchen, acojan nuestra súplica. Amén. La próxima semana continuaremos reflexionando el capítulo número 8. Dios bendiga a todas las familias que semana a semana siguen este proyecto parroquial.